Mariano, te voy a contestar la pregunta del capítulo 4 de la educación pública como el más aceitado mecanismo de dominación. A ver, la educación pública está al servicio del Estado. Vos fíjate las materias, recordá cuando ibas a la primaria, geografía, te enseñan que hay un espacio físico adentro de líneas negras y puntitos que se llama Argentina. A ver, son casas, calles de gente que va caminando. Cuando pasás del otro lado, del otro lado de la línea, sigue habiendo gente, calles y casas. O sea, puntualmente, la geografía te enseña la existencia del concepto de Estado. Vamos a la historia. La historia, ¿qué te enseña la historia? Te enseña las batallas, las guerras, la épica de la construcción del Estado. Los próceres que tenemos los feriados, cuando nacieron, cuando murieron, ¿quiénes? Los que construyeron al Estado. Educación cívica en la secundaria, ¿qué te enseñan? La obediencia del Estado. Economía, vas a la secundaria, vas a la universidad, para que se entienda. No te dicen que el señor X, dueño de la empresa X, le vendió desde su frigorífico jamón o carne a un frigorífico americano, del señor de Smith. Te dicen, ¿Argentina le exporta carne a Estados Unidos? O sea, está creado al servicio de crear el concepto del Estado. En educación cívica, ¿qué te enseñan? A obedecer al Estado. ¿Cómo te enseñan qué es la democracia? Que son tus representantes, que vos lo elegís. Te adoctrinan en la religión de la democracia. ¿Dónde te lo enseñan? En la educación pública obligatoria. Ahora, esto está muy bien explicado, lo explico. Esto nace con la revolución luterana en 1540 en Prusia. ¿Qué se enseña? La obediencia a la reforma de Lutero y la obediencia al Estado. Esto después pasa con Calvino en 1560, 1570 en Suiza, donde se enseña la obediencia, siempre la palabra, la obediencia a la reforma calvinista y al Estado. Esto lo cuento en el libro, y esto pasa de Europa al Atlántico, y vos tenés en Estados Unidos dos Estados Unidos educativos. En Nueva Inglaterra, que estaban los puritanos, que copian el modelo luterano y calvinista, donde la educación era obligatoria y estaba determinado por ellos qué, cómo, cuándo y dónde se enseñaba. Y después tenías todo el resto del país, donde había escuelas estatales, pero los padres no tenían obligación de llevar a sus hijos al colegio. Los dejaban si querían. Inclusive no estaba determinado por el Estado qué se enseñaba. Ahora bien, ¿qué pasó? Entraron en asociación inmoral y en complicidad solidaria, ¿quiénes? Los sindicatos de los maestros de Nueva Inglaterra con la clase acomodada de Nueva Inglaterra, que eran los que ocupaban los lugares de los burócratas del Estado de Nueva Inglaterra, y empezaron a presionar a las nuevas autoridades que emergen de la Constitución viciada de 1789 en Estados Unidos para exportar ese modelo educativo al resto de los estados americanos y empezar a bajar desde el norte, Nueva Inglaterra, Massachusetts, hacia el sur. Y Sarmiento viaja y copia ese modelo y lo trae para acá. Sarmiento era un ingeniero social, de liberal, no tenía absolutamente nada. Era un planificador social que decía qué había que enseñar, a quién había que enseñar, cómo, dónde. De hecho, Sarmiento
funda los normales para adoctrinar a los maestros y inculcarles a los maestros que enseñar y que, sobre todo, no enseñar. Y ahí emerge el culto al Estado, a la patria, a los símbolos patrios. Y a ver, lo interesante a ver que esta educación pública que adoctrina en la religión del Estado, que adoctrina en la religión de la política y de los burócratas, atenta contra la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque pretende enseñarle a todos lo mismo. Perdonen la expresión, cagándose en las preferencias, los gustos, las habilidades, los intereses, las diferencias de cada uno. Una educación en libertad es una educación donde nadie determina qué, cómo, cuándo y dónde hay que enseñar, sino que lo que se enseña surge de acuerdos voluntarios entre el que demanda educación y el que lo oferta la educación. Eso es un modelo de educación en libertad. Resumiendo, ¿qué te enseñan en el adoctrinamiento de la educación pública? Te enseñan los que los burócratas quieren que nosotros aprendamos. ¿Y qué quieren que nosotros aprendamos? Ser obedientes. A ser obedientes, a creer en ellos, en darle el poder a ellos, a que no podemos vivir sin ellos, que ellos tienen que corregir todo lo malo que emana de nuestra interacción en libertad. Y lo interesante es que no hay nada mejor, ni ninguna mejor forma de aprender que aprender en libertad lo que a nosotros nos interesa. Porque lo que a nosotros nos interesa es lo que vamos a elegir. Y lo vamos a elegir porque nosotros, a partir de nuestras preferencias, gustos, necesidades, individualidades, limitaciones, lo vamos a querer aprender porque consideramos que va a ser un medio para alcanzar nuestros fines. Y como lo vamos a decidir en libertad, estudiar y aprender en libertad, lo vamos a aprender bien. Y nos va a servir, no hay ninguna duda de hecho. Además, como los políticos y los burócratas del Estado quieren incentivar la educación, porque es el vehículo de más perfecta dominación, porque hacen que vos creas. O sea, no te obligan, te convencen. ¿Por qué? ¿Y por qué piensan que le agregan años? Primero fue 7 años de primaria, después fueron 3 años de secundaria, después más años de secundaria, toda la secundaria, y después la universidad pública, después el posgrado público. ¿Por qué? Porque la educación pública crea su propia oferta, aun cuando no hay demanda, y crea los instrumentos para obligarte a consumir lo que ellos quieren que consuman. No te aceptan en un trabajo, para obligarte. ¿Y por qué te quieren obligar? Porque saben que si te obligan, te tienen cautivo de tu adoctrinamiento. Mariano, profesor. Sí, la pregunta es que el problema no son los años. Para un poco. Dale, así lo grabás. Una aclaración Para un poquito. Una aclaración y pregunta, ¿no? El problema quizás no sean los años de educación elegidos libremente, sino la certificación que obliga al Estado en relación a esos años. Entonces determina un colegio primario, un colegio secundario, un posgrado, una educación universitaria, un posgrado, un doctorado, un postdoctorado, pero solamente para darle una señal que garantiza la firma de un burócrata que determina que genera un título habilitante, quien el único garante de ese título habilitante no es el expertise de un individuo, sino que es específicamente la garantía del Estado. ¿Ah? Un ejemplo de eso es cuando no existen convenios entre los estados, ¿sí? Por un tema de coordinación entre burócratas, un médico que estudió en un país determinado o que logró un determinado nivel de educación en un área determinada, cuando se cruza las fronteras de un país, su certificación no sirve.
pese a que desde el punto de vista empírico puede llegar a tener mucho más conocimiento y expertise que alguien que pasó por todas las certificaciones. Totalmente. Es Totalmente. exactamente. Uy, pero... No, quedó grabando, dale. Ah, ¿quedó Sí, grabando? no corta, yo lo corto. Exactamente, está muy bien lo que decís. El Estado, esos sellos, no son otra cosa que el vehículo para acrecentar la oferta y crear la necesidad en los individuos de que tienen que demandar esa oferta que él crea unilateralmente sin que nadie se lo pida. Y esos sellos que provienen de la edad antigua, del medioevo elevado, ¿cómo funcionan? Funcionan como instrumentos apuntaladores del monopolio del Estado en el adoctrinamiento de la educación, empoderándolo cada vez más. Es una cuestión de tiempo porque los sellos se van prolongando y lo que hacen desde el punto de vista del Estado es darle la certificación y la seguridad al Estado de que su adoctrinamiento y el lavado de cerebro se va prolongando en el tiempo y más tiempo sojuzga el intelecto de los individuos. Entonces tiene mayor probabilidad de ser eficiente. Esto me hace acordar mucho que a el monopolio y los sellos que, entre comillas, le da a determinadas profesiones como los abogados, como los contadores, como los policías y la placa, que son tres profesiones que su trabajo consiste en apuntalar el empoderamiento del Estado y sojuzgar a los individuos. ¿Por qué? Porque los abogados trabajan en pos de ¿qué? Trabajan en pos de mantener el entramado de derecho positivo y que se acaten las leyes de entramado positivo que empoderan al Estado. Los contadores son los encargados son el brazo extendido del sector privado que recauda los fondos para el Estado. Y la policía es la que te va a buscar a tu casa si no cumplís la regla del Estado. Y del otro lado hay un juez que es un abogado con el sello del Estado que es el que te castiga y te juzga. O sea, es todo parte de la misma maquinaria. Y vos fíjate que esas tres profesiones que acabo de nombrar son profesiones que cuentan con la mayor cantidad de sellos que provee el Estado a lo largo de la educación durante la mayor cantidad de tiempo y donde, si vos querés, mirá qué interesante, siguiendo tu pregunta, Mariano, si vos querés pasar de una frontera a otra, de un estado a otra, son las profesiones donde más difícil es encontrar la equivalencia y que te la den. Si vos sos abogado de Argentina, andá que te den la equivalencia de abogado en España, Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Si sos contador, lo mismo. Ni que hablar si sos policía. ¿Por qué? Y si sos maestro, también. ¿Por qué? Porque son los puntales del poder del Estado donde ellos no pueden tener ni la más mínima duda que vas a trabajar bien para su empoderamiento. Tal cual.